Bienvenido a mi podcast, soy Dani Tres Palacios, el Tripas. Gracias por sus minutos y también quiero dar las gracias a muchos de ustedes que me dejaron un mensaje de aliento, un mensaje positivo en mi cuenta de Instagram, que es Dani Tres Palacios, con el número 3, Dani Tres Palacios. Todo esto debido al último podcast que les había subido sobre la muerte de mi madre. Gracias de verdad por esos mensajes tan bellos que me dejaron. Bueno, hoy a usted, amigo oyente de este podcast, lo saludo y quiero decirle que hoy le traigo una historia de miedo, una historia paranormal, pero de la vida real. No me sucedió a mí, le sucedió a un oyente. Ahí recuerden que tengo un programa de radio que se llama El Cartel de la Mega en Colombia, también de temas paranormales, parte de él. Y hay un oyente muy fiel a mi programa que se llama El Profe. Él me ubicó en redes sociales y me dijo: Dani, me gustaría ser parte de su podcast y contar una historia que me sucedió. Y le dije: adelante, envíeme la historia. Y de una vez le hago la invitación a usted. Si usted tiene una historia que compartirle al resto de oyentes de este podcast, por favor, contácteme en mi Instagram, Dani Tres Palacios, con el número 3. Escríbame ahí un mensaje privado y trataré de leerlo. Digo trataré porque si después digo no, yo leo todos, estaría diciendo mentiras. Trato de leer muchos y ahí de pronto me encuentro con usted y me dice: mire, quiero contarle la historia del día que vi un extraterrestre, que vi un ovni, que me hicieron brujería. Bueno, porque la idea es que también en este podcast traigamos historias de la vida real, de esas de no creer, pero que le sucedió a alguien y quiere compartirla aquí. Pues quiero presentarles a un oyente, repito, de mi programa de radio en Colombia. Él se hace llamar El Profe y préstenle mucha atención a esta historia. Bueno, Dani, primero que todo quiero darte las gracias a ti por esta invitación tan especial. Para mí es más que un gusto estar hoy como invitado en uno de tus podcasts. Como habíamos hablado anteriormente, voy a contar una historia que sucedió en mi casa, que doy fe que es 100% real porque yo soy el protagonista de ella y pues otra protagonista es mi mamá. En mi casa, años anteriores hemos manifestado algunos sucesos paranormales que pues nos llevan a una reflexión muy importante, y es que dentro de estas 4 paredes en las que estamos hoy día suceden cosas que sí realmente pueden estar catalogadas desde lo paranormal. Claro está que cada uno de ustedes pues saca las conclusiones. Si puede decir que es verdad, puede decir que es mentira, pero pues nadie vive la experiencia que yo voy a expresar a continuación. A mediados de diciembre del año pasado, yo arribaba a mi casa como a eso de las 12:20 de la madrugada. Como toda madre preocupada, ella pues no había podido conciliar el sueño hasta que yo llegara. Ella estaba esperando que yo pudiera pues llegar para poder descansar. Cuando yo entro a mi casa por el parqueadero, porque pues estaba guardando mi moto, las primeras que salen son mis gatas. Yo siento algo muy extraño en ellas. Anteriormente, cuando uno siempre llega, ellas son muy cariñosas con uno, pero ese día yo quería acercarme a ellas y ellas pues al verme trataban de huir. Pero pues obviamente no pensé nada raro, no pensé que era lo que estaba pasando en ese momento. Como todas las veces que yo llego, pues hago cerrar la puerta, echar candado, y pues entré, descargué mis cosas y pues empecé como a hacer las actividades ya para poder descansar. Cuando yo iba para el baño, yo escuché un grito muy fuerte, un grito que la verdad quedé muy desconcertado. Pero pues como anteriormente en mi casa se habían escuchado como ruidos, como personas que lo llaman a uno, y son ruidos que se quedan y no sabemos de dónde provienen. Pues yo pensé que había sido
y que ese momento había sido uno de esos ruidos que anteriormente yo ya había escuchado. Cuando yo empecé a hacer mis actividades sentí mucho miedo, sentí muchísimo miedo, sentía que me daba mucho frío, sentí como un desespero, tanto así que no pude completarlas y lo único que hice fue entrar a mi cuarto y ponerme a orar. Empecé a pedirle a Dios que me cubriera con la sangre de Cristo para no sentir más esa sensación. Todo pasó así. Yo lo único que hice fue acostarme y empezar a orar. Seguía orando porque tenía mucho susto. Al otro día, como es normal, me levanté y fui a saludar a mi mamá que se encontraba en la cocina. Yo todavía seguía consternado por lo que había escuchado la noche anterior. Tanto así que le pregunté a mi mamá, le dije que posiblemente me habían asustado en la noche anterior. Y ella me dijo qué era lo que había pasado. Y yo volví a contar la historia. A lo que ella responde, me dijo, la persona que gritó fui yo. En ese mismo momento yo quedé traumatizado porque la voz que había escuchado pues provenía del cuarto de mis papás, donde estaba mi mamá sola. Ella empezó a contarme todo lo que había experimentado hasta ese momento. Ella sintió cuando yo llegué, ella sintió cuando yo saludé a las gatas, ella sintió todo lo que yo hice y me empezó a describir paso a paso las actividades que yo había realizado. En un momento me dijo, yo sé que usted venía con alguien. A lo que yo respondí que era falso porque yo entré y cerré todas las puertas y me cercioré de que no hubiese nadie. Ella me dijo, cuando usted llegó yo quería levantarme, abrirle la puerta, pero una presencia no me lo dejó. Yo solo lo vi a él. Tenía un pantalón amarillo y solo le vi de la cintura para abajo. En ese momento que yo quería levantarme a saludarlo, él empezó a agredirme de una forma muy violenta. A lo que ella respondió y no se dejó. Ella empezó a tener, como por decirlo así, una pelea con esa entidad que a hoy no sabemos qué es lo que es. Ella forcejeó hasta el punto en que la dejó en paz y pudo gritar. Ese fue el grito que yo escuché la noche de ese día de diciembre. Ella dijo que quería intentarse levantar después de haber podido pelear con esta presencia y de alguna manera u otra derrotarla. Pero me cuenta que se quedó sin fuerzas y no lo pudo hacer. Pasó un tiempo para que ella pudiera volver a conciliar el sueño, pero estaba muy asustada, me cuenta ella. A hoy no sabemos qué fue lo que pasó esa noche, ni de dónde provenía esta presencia que la atacó en un momento. Lo más extraño aún es que ella estaba consciente porque me describió todos los movimientos que yo hice esa noche. Nosotros llegamos a la conclusión de que no pudo haber sido un sueño, porque de haber sido un sueño no había descrito todos los pasos que yo di en la casa. Para nosotros fue muy triste porque no sabemos qué pudo haber atacado a mi mamá. Hicimos como una cadena de oración para que esta entidad no pudiera volver a atacarla. No buscamos más ayuda porque al día de hoy no volvió a pasar ni ha vuelto a suceder. Entonces, esta es mi historia. Espero que de pronto si alguien ha experimentado lo mismo, me lo haga saber. Y como ya saben, me encuentran en las redes sociales. Y pues muchas gracias nuevamente, Dani. Muchas gracias
a este amigo oyente de mi programa de radio en Colombia por querer participar en mi podcast y traernos esta historia. Como él dice, si alguien le quiere contar a él en las redes si le pasó de pronto una situación similar, en Twitter lo encuentran como @elprofe08216200 o también pueden encontrarlo en Instagram como Robert10 _Pastrana. A él, muchas gracias por esta historia, y a usted que pasó por este podcast, está en su derecho de sacar su conclusión, el por qué pasan estas historias, el por qué a alguien le sucede esto. A lo mejor a usted también le sucedió esto o algo similar. Recuerde escribirme en Instagram, Dani3Palacios, con el número 3 en privado, si quiere ser parte de mi podcast. A usted, muchas gracias. Soy Dani3Palacios, el Tripas.